disertantes. Pupi, te damos la palabra para que nos compartas lo que tengas. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en principio, muchas gracias. En nombre del equipo de investigación y de la Facultad de Trabajo Social de la UNED, a quienes con Maruje de alguna manera convidamos para esta conversa. Celebrar la coincidencia que tenemos en muchas de las cuestiones que se vienen poniendo como diagnóstico, coincidencia que es una coincidencia preocupada, digamos, ¿no? Porque esto que traía Facundo y también Aleida tiene que ver con cómo en la historicidad de la investigación en discapacidad seguimos reclamándonos y reclamándoles a las agencias de investigación que asuman finalmente el compromiso de una investigación emancipatoria, inclusiva, participativa, en clave de derechos humanos, ¿no? Sigue siendo, en algunos sentidos, una deuda. Habíamos pensado con María Eugenia recuperar algunas ideas que van en sintonía de lo que tanto Facundo como Aleida plantearon, en función de pensar que la pregunta quizá que nos hacemos, y esto es claramente una pregunta hacia nosotras mismas, como activistas académicos y académicas en espacios universitarios públicos, ¿cómo pensar qué implicancia tiene la reflexión sobre la investigación en discapacidad, ¿no? Porque también esta pregunta, y volver a poner esta pregunta, no es una pregunta sencilla de responder si nosotros advertimos que ha sido respondida en muchos sentidos, o en sentidos múltiples y a veces opuestos, ¿no? Porque podríamos decir que hay poca investigación en discapacidad, y también podríamos decir que hay mucha investigación en discapacidad, ¿no? De acuerdo a cómo nos paremos para pensar de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Y en esto recojo esto que de alguna manera decía Facundo, ¿no? Hay mucha investigación vinculada a paradigmas que necesitamos finalmente, ¿no?, derrumbar, respecto de miradas medicalizadas acerca de las experiencias vitales de las personas que habitan el mundo en el marco del dispositivo de discapacidad. Y de esto hay un montón financiado, sostenido, legitimado, circulante, publicado, ¿no? O sea, hay mucha investigación, que diríamos más de lo mismo, que se encarga de categorizar, taxonomizar, estereotipar, universalizar aquello que no admite miradas simplificadas, pero que sin embargo sigue siendo una fuente de reconocimiento para personas que dentro de los espacios universitarios y agencias de investigación producen conocimiento sobre los otros sin haber dialogado nunca, ¿no? Entonces, esta primera cuestión nos parece central. La pregunta de qué implica pensar la investigación en discapacidad implica también situarnos en una posición ética y política respecto de qué consideramos discapacidad, y en eso retomo también lo que decía en algún sentido Facundo, y pensarla radicalmente como una, ¿no?, relación de opresión. Entonces, si nosotros nos situamos en que esta pregunta tiene que ser atravesada por esta dimensión política que entiende la discapacidad como una relación de opresión, entendemos que ahí la pregunta por la investigación es la pregunta por la emancipación también, ¿no? En algún sentido van juntas, digamos, debería ser, ¿no?, una investigación que, sobre todo en el caso nuestro, que hacemos investigación en instituciones públicas, la investigación debería ser pensada y activada en el sentido de una investigación emancipatoria, no una investigación que reproduce narrativas degradantes, desubjetivantes, deshumanizantes, taxonómicas, estereotipantes de experiencias vitales, en este caso de personas con discapacidad. Por lo tanto, nos parece que eso es central porque nos gustan retomar dos ideas. Nosotros como investigadoras de la universidad nos consideramos activistas en el sentido de que la investigación es un modo de intervención sobre el mundo, un modo de producción del mundo, ¿no? La investigación para nosotros es un elemento más de nuestro trabajo de activismo académico, y entendemos que ese trabajo siempre es con otros, no sobre otros,
que va en clave de pensarla en instancias, momentos, énfasis colaborativos, participativos y emancipatorios, y que además se trata siempre de una praxis en reciprocidad, ¿no? O sea, habría como estas nociones nos gustaría ponerlas en juego para pensar la demanda, que es una demanda permanente. Cuando digo esto, digo, nosotros intentamos que esto funcione en estas líneas, a sabiendas que la maquinaria administrativa, política y también la impronta que las universidades tienen, no solamente en Argentina, sino también en muchos países, tiene que ver con la idea consolidada aún de una ciencia que se legitima a sí misma, aun cuando esa ciencia producida por instituciones públicas no tengan un correlato dialógico con aquellos sobre los que se habla, ¿no? Entonces, ahí nos gusta pensar que lo que hacemos es todo el tiempo ir contra la demanda también interna de nuestras propias trayectorias formativas, disciplinares y de investigación, para ir rompiendo estos cánones de legitimidad que Facundo traía, ¿no? De pensar una ciencia objetiva y neutral, para pensar una ciencia que como ciencia debe ser una ciencia comprometida con, digamos, con aquellos que entendemos habitan el mundo en condiciones de subalternidad. Entonces, pensar la investigación para nosotros en discapacidad es fundamentalmente pensarla como un modo, decíamos, de producir un mundo con otros, en clave de emancipación, reconociendo las condiciones de subalternidad con la que las personas con discapacidad son construidas y constituidas en el imaginario social, pero también en las políticas públicas, y a su vez tratando de saldar la deuda histórica que tenemos en el clave de la matriz patriarcal, colonial, capacitista que habitamos, de violencia epistémica respecto de los modos en que concebimos, entendimos también muchas veces las narrativas de las personas con discapacidad. Acá hay como varias puntas que quizá hoy no podamos destrabar todas, pero que abren a pensar que a veces, muchas veces, en nombre de la investigación emancipatoria o participativa, lo que hacemos es volver a colocar a las personas con discapacidad como sujetos de testimonio, ¿no? De testimonios que son después retomados por las narrativas de quienes investigamos, y solo para validar esa narrativa que sigue siendo la misma. Le hago hablar, ¿no?, a los sujetos para que dialoguen en mi propia clave. Entonces, acá hay toda una cuestión que nos permite pensar esta articulación entre saberes en reciprocidad, las cuestiones de la subalternidad, planteadas a esquema estructural, digamos, por esta matriz patriarcal capacitista colonial, y las cuestiones relacionadas a la violencia epistémica que se cuelan y permean capilarmente las prácticas, en este caso, de investigación universitaria, ¿no? Entonces, traer como algunas preocupaciones, decíamos, que nosotros venimos explorando, y después en un momentito compartirle alguna síntesis de esas preocupaciones que hemos intentado hacer a lo largo de estos 20 años que ya tenemos como programa de universidad, en el cual la investigación ha sido una herramienta, ¿no?, de diálogo, de participación y de interacción con las organizaciones y con las personas. Por lo tanto, abriríamos algunas cuestiones y después también con María Eugenia, mi compañera que está en este espacio, compartirles expresiones, resultados, modos en el cual nosotros entendemos que este deber ser, que conocemos y reconocemos, se pone en acto, ¿no? Poder compartirles, en todo caso, la experiencia de dos ejemplos o dos experiencias de praxis en reciprocidad para la producción de conocimiento en discapacidad. Por lo tanto, hay ciertos imperativos que entendemos deben estar en juego, algunos de los cuales tanto Aleida como Facundo los pusieron, ¿no? ¿Cuánto, digamos, la primera pregunta que sería interesante sostener a partir de identificar cuáles son los acumulados de investigación en nuestras instituciones y qué balance podemos hacer de eso, tiene que ver justamente con la pregunta sobre cuánto y de qué manera la investigación que hemos producido, que hemos publicado, que hemos consolidado en equipos, en líneas, en proyectos,
sacuden, erosionan, interpelan, derrumban esa trama que articula la perspectiva capacitista en torno a las experiencias de discapacidad, ¿no? O sea, cuánto y de qué manera eso que decimos, que hacemos con las personas con discapacidad, impacta, produce y transforma esas realidades de las cuales hablamos, ¿no? Entonces, eso es una interpelación, si se quiere, ética, también metodológica y fundamentalmente epistémica, ¿no? De qué manera también esa investigación que se hace produce nuevas narrativas acerca de las vidas configuradas, ¿no? Por esas imágenes por momentos espectrales, dolorosas, estereotipadas de vidas consideradas todavía hoy como vidas invivibles, como vidas no legítimas, como cuerpos insostenibles, ¿no? Equivocados, errados, fallidos, fallados. Entonces, cuánto también esa investigación hace que podamos situar en el derecho a otras narrativas, ¿no? El derecho, entendemos nosotros, que es un derecho fundamental, el derecho a producir, conocer y reconocer otras narrativas de sí, ¿no? Y poner en el debate público esas otras narrativas en el cual no haya, inclusive en experiencias que podemos decir, ¿no?, de testimonios de personas con discapacidad, siempre la narrativa de una suerte de recurso del golpe bajo o de la narrativa horrorosa de la experiencia de la discapacidad, despotenciando todo lo que de poder de agencia tiene la experiencia vital de las personas con discapacidad individualmente y colectivamente, ¿no? Todo aquello que no es la narrativa agobiante del dispositivo de discapacidad, sino todos los recursos, potencias, resistencias y agencias que habitan en el propio dispositivo. Entonces, aquí hay una cuestión que para nosotros es muy importante de cómo esa narrativa que ponemos en juego, que habitamos y de las cuales nos hacemos cargo desde el lugar que ocupamos para producir en esa praxis en reciprocidad, también alude a ese derecho a otras narrativas de sí, ¿no? Porque si no, también la investigación muchas veces lo que hace es reproducir en un sentido quizá menos grotesco, pero igualmente desubjetivante, narrativas acerca de la discapacidad que reproducen esa idea, ¿no?, de que ser una persona, habitar el mundo como persona con discapacidad resulta una experiencia a todas luces indeseable, ¿no? Cómo resituar, reposicionar y colocar algunas cuestiones que nos lleven a pensar el derecho a otras narrativas. Pensábamos algunos pasajes como desafíos, y con esto tiro algunas cuestiones que pensamos como tips, como ideas, ¿no?, que implicarían asumir el desafío de esta transformación en claves de lo que tanto Aleida como Facundo traían, y después quisiera permitirme la lectura de un fragmento de uno de los proyectos de investigación que hemos concluido ya hace 2 años, que se llamó Discapacidad e Ideología de la Normalidad en clave biográfico-narrativa, y que recupera una narrativa producida por un compañero en el marco de un centro de día de personas con discapacidad intelectual. Entonces, después le doy la palabra y le doy el pase a mi compañera María Eugenia, que va a retomar algunas de las cosas, ¿no? Decíamos que este desafío de pensar en lo que venimos compartiendo como la necesaria revisión de los cánones y las lógicas en las cuales se produce conocimiento, de manera tal de que produzca ese conocimiento una revisión, una transformación de los imaginarios y las teorías que narran las experiencias de las personas con discapacidad y logren el impacto de situarse en la agenda pública y transformar efectivamente esa agenda pública en otra cosa que no sea, ¿no?, una narrativa tan opresora, que algunos de esos pasajes podrían ir en la lógica de pensar que los desafíos para las metodologías, si se quiere, de investigación, sería ir de lo que conocemos como encuentros etnográficos clásicos a encuentros de experiencias en reciprocidad, que tenemos que hacer finalmente el pasaje de ir y pensar que las relaciones
que establecemos con aquellas personas con discapacidad con quienes investigamos resitúa la relación desde ir de la lógica de informantes a la lógica de sociedades o socios epistémicos, es decir, hay una praxis en reciprocidad que encuentra en el otro una sociedad epistémica en términos de conocimiento, un giro sustancial de la investigación sobre a la investigación con y en, ¿no? Presencias o copresencias, la idea de un giro también en las lógicas de restitución unidireccional, ¿no? De, bueno, ahora habla y decí lo que tengas para decir, total yo voy a seguir hablando en mi propia clave, a una lógica no restitutiva unidireccional, sino de praxis recíproca en conversaciones culturalmente, ¿no? O políticamente sensibles. La idea de pasar de una descripción realista, universalizante, a variaciones texturizadas de esas experiencias, ¿no? Somos capaces de advertir la polifonía, esto que decía Aleida, las interseccionalidades, las texturas, que no se simplifiquen, universalizantes, de decir, esta es la experiencia de las personas con discapacidad, como si eso pueda ser leído en una suerte de univocidad, de la distancia objetiva, neutral, despojada, a lo que las perspectivas o las epistemologías feministas llaman la distancia próxima, ¿no? La implicación y la mutua afectación en la producción de investigación, y la idea, finalmente, como decíamos inicialmente, de pensar cómo ir de las cartografías de poder y de opresión que son necesarias relevar y poner en escena, también a las cartografías de las resistencias y de las disidencias. Es decir, cómo articular en investigación politicidad que permita que no seamos siempre los mismos, los académicos, los que hablemos de lo que sucede en discapacidad, sino que eso que hicimos sea el resultado de esta praxis recíproca de sociedades epistémicas, que texture y diversifique aquellos relatos y aquellas narrativas para que también podamos imaginar que la producción de conocimiento impacta no solamente en la agenda de lo público, sino también en las experiencias de reconocerse en otras narrativas que no sean las narrativas, ¿no?, agobiantes del dispositivo de discapacidad. Porque la gente hace cosas distintas con lo que hacen con ellas, ¿no? Entonces, en esta idea es que traíamos estas como puntas apuestas para pensar el trabajo. Sabemos que esto es como una, digamos, como un paneo muy general, que adentro de cada una de estas ideas hay una multiplicidad. Facundo abría algunas cuestiones vinculadas a la necesidad de pensar las metodologías. Nosotros como equipo nos gusta pensarnos en cierta, ¿no?, anarquía metodológica, es decir, cómo imaginamos que las metodologías son instrumentos que deben ser situados en contexto, situados en relación, y no corset, sino que las metodologías se van haciendo también en función de los diálogos posibles con cada uno de los sujetos con los cuales queremos compartir. Y en ese sentido le queremos compartir dos textualidades, una que voy a leer yo y la otra va a trabajar María Eugenia, de dos experiencias de investigación, una concluida, como es la del proyecto que nombraba, que se llama Discapacidad e Ideología de la Normalidad, en clave biográfico-narrativa, y la otra, la experiencia de investigación cartográfica colaborativa con la comunidad sorda. Entonces, yo cerraría mi momento con esta lectura y dejaría paso ahí a María Eugenia para que continúe y retome la posta, ¿no? Este es un texto producido en el marco de este proyecto que decíamos, y que resulta de un diálogo respetuoso y amoroso de mucho tiempo con personas con diagnóstico de discapacidad intelectual que viven en una residencia muy conocida acá de Entre Ríos, ¿no? Esta narrativa es sobre Pablo, y es de Pablo. Quiero mostrarte quién soy, Pablo. Hay cosas para las que no se está nunca preparado.
A veces pienso que las tristezas de otros deberían ser más fugaces para implicarme menos. Sin embargo, se empecinan en hacerse presentes y algo hay que hacer con ellas. Pablo bien podría ser definido como un actor de circo, al estilo glamoroso de presentador. Tiene esa magia de colonizar con la mirada, un rudo magnetismo de llevarte a su mundo. Su amor-odio por el teatro es apasionante. Vestido, peluqueado, maquillado, cual vedette, rezonga hasta el hartazgo de la cantidad de años que hace teatro, y lo ama. Extrovertido, cómico, terco, va haciendo de su vida un constante stand-up. Claro, no podría haber sido diferente en este caso. Desde hacía un tiempo su padre había enfermado de cáncer y el tiempo estaba casi contado. Pablo y su padre eran una síntesis perfecta de cuidado uno del otro, porque es cierto que las personas con discapacidad hay que decirles las cosas como son y no ocultarles aquello de lo que son parte y los convoca. Pablo también sabía que la muerte se respiraba, aunque no la esperaba. Decirles acabadamente sin la subestimación de su comprensión, usar las mismas letras que usamos con los supuestos normales, como si interpretáramos lo mismo. Así debía ser, y así fue para Pablo. Al tiempo que la muerte hizo lo que hace con aquellos que se afectan, la realidad de Pablo era tristeza. Andaba con tristeza, caminaba con tristeza, trabajaba con tristeza y hablaba con tristeza. Un día se acerca un compañero de trabajo y me dice que Pablo está muy mal, y que si podía darme una vuelta para conversar con él, porque solo mira una caja de fotos. Demoré un rato en llegar. En ese espacio hay una alfombra gigante donde hacen ejercicios de teatro. Él estaba ahí, sentado en el piso. Era el punto de inicio y final de un gran círculo de fotografías sobre la alfombra. Entré y pregunté si me podía sentar. Dije que sí. Me senté a su derecha. Hubo silencio en tiempo y luego Pablo me dice: ¿a vos que te gustan las fotos? Que te estaba esperando. Mirá, quiero mostrarte quién soy. Durante una media hora, empezando un recorrido desde su izquierda, fue relatando y contando quién, cómo, cuándo, dónde estaba mientras iba creciendo, recién nacido, bañándose, en fiestas de cumpleaños, primera comunión. En todas estaba su padre. Toma la última fotografía, me mira con esos faroles colmados de lágrimas y me dice: y acá estamos ahora. Creo que sonreí. Le pregunté: ¿dónde está para vos tu viejo ahora? En el cielo y en mis fotos, responde. Es muy fácil recorrer un álbum de fotos donde está todo ordenado y casi no hay forma de alterar el tiempo. Difícil es reconocerse en tiempo, formas, sentidos dentro de una caja repleta de fotos y darle orden, prioridad, en un círculo que tiene inicio y final y no en una línea desencontrada de uno mismo. Sostener cada fotografía, mirarla, mirarse al contorno del círculo, hizo que recuerde ese planteo, en consumirse ante nuevas interpretaciones y nuevos caminos, querer mostrarse, algo cotidiano en Pablo. De esta masa de imágenes emerge imponente, una escena, una más. Esa noche escribí lo que pasó de este modo. Costó mucho. Costó detenerme de lo importante y callar las voces de mi cabeza alardeando sobre la pérdida de tiempo que iba a acontecer cuando ese otro se dispuso a conversar con uno y el desconocido contenido ya fue vorazmente evaluado como no importante. Es que ya nadie conversa ni para debatir. Me detuve a conversar y fui consciente, y hasta el cuerpo todo se apoderó de mi cuerpo y se desparramó en tono conversativo. El cuerpo es otro cuando se conversa, y pude mirar a los ojos y escuchar ese tartamudeo estruendoso. Es que ya nadie parece escuchar, no se escucha ni para gritarle al otro, y es porque ya nadie conversa. Abundaron detalles, costó mucho soportar cuánto y cómo disfrutó de los detalles, porque son importantes. Hubo música, recuerdos, fotos, muerte y serenidad. Hubo torta de cumpleaños, deseos concisos, y volví a creer desconociendo cuánto dura. Creer que esas miradas y ese tiempo fue creado por vos, Pablo. Repito y completo. Toma la fotografía, me mira con esos faroles colmados de lágrimas y dice: y acá estamos ahora. Y señalando con el dedo: mi mamá es esa mujer hermosa, bella que cuido ahora. Creo que sonreí. Y le pregunté: ¿dónde está para vos tu viejo ahora?
en el cielo y en todas mis fotos. Bueno, Maruje, aquí te damos la estamos. bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, a todo el equipo, además, del seminario por habernos invitado. Yo, bueno, me queda poco tiempo, así que voy a ser breve, pero me parece que lo que tengo para compartir con ustedes tiene que ver con una sinergia de diálogos que hay entre lo que fueron planteando Facundo, Aleida, bueno, y Alfonsina ahora en su última presentación, un poco en esa sintonía de pensar la investigación y pensar, digamos, la responsabilidad que tenemos de poder una y otra vez y cada vez de nuevo volver a pensar lo que supone y lo que implica el compromiso de una investigación emancipatoria, como decía, como planteaba Facundo, bueno, como plantean los disabilities, una investigación que se proponga transformar algo y ya no solo describirlo. Parece que esa es una de las primera tensión que recupero de lo que dijeron mis compañeros antes, mis compañeros antes. Nosotros nos posicionamos desde un lugar en donde claramente tenemos que intentar ya no más conformarnos con las descripciones, aunque podemos discutir largamente lo que implica describir, ¿no? Tenemos que poder pensar y diseñar espacios de investigación en donde lo que produzcamos como conocimiento sea para cambiar algo que nos parece que está mal, ¿sí? Para cambiar algo que lo evaluamos como injusto, y por lo tanto el compromiso tiene que estar puesto para nosotras todo en ese sentido, ¿no? No solamente la investigación tiene que servir para transformar, sino que la investigación tiene que necesariamente incorporar las demandas sociales, y en este caso las demandas vinculadas a las personas con discapacidad. No solamente como demandas externas, sino nosotros, también en la misma línea de lo que planteaba Facundo, que las personas con discapacidad puedan ser parte de las investigaciones, que puedan ser parte de los equipos de investigación. En ese sentido les quería contar rápidamente la experiencia que nombraba Alfonsina del proyecto de investigación que dirijo, que se llama Caleidoscopio del Reconocimiento, Historias de la Comunidad Sorda en Clave Cartográfica, que es un proyecto de investigación que tiene una característica particular y es que está conformado somos 30 investigadores, de los cuales 19 son personas sordas, ¿sí? Y les quiero contar un poquito algunas escenas que estuve como eligiendo para poder un poco hacer la relación y ir conectando estas ideas que trabajó Alfonsina en relación a los ejes fundamentales de cualquier proceso de investigación que se proponga transformar, ser emancipatorio e incorporar a socios epistémicos, ¿no? Cómo pensar el tema de la subalternidad, de las violencias, en las violencias del saber, los diálogos del saber, ¿sí? Como ejes y dimensiones, digamos, que ya no se pueden obviar en cualquier investigación que se pretenda con estas características, ¿sí? Entonces, pensaba en contarles un poquito como algunas, sí, escenas, puertas de entrada para poder pensar más ampliamente en la experiencia nuestra de este proyecto de investigación que en realidad lleva 3 años y medio, ahora está terminada la primera etapa y estamos en una segunda etapa, pero la puesta en marcha, digamos, de esta propuesta tuvo que ver con una frase que se dijo en un contexto académico por parte de la comunidad sorda, en un momento en el cual se estaban exponiendo resultados de una investigación sobre la lengua de señas argentina, que se dio en la Facultad de Trabajo Social, y un grupo de sordos se levantaron de la mesa en la que estábamos y dijeron esta frase, la dijeron en lengua de señas obviamente, pero dijeron esto: no nos traten más como conejillos de indios. No queremos ser más estar en sus laboratorios, queremos que nos inviten a formar parte de sus investigaciones si es que quieren saber algo nuestro, de la lengua de señas, de lo que pensamos, de nuestras experiencias de vida. Esa escena es una escena que nosotros siempre cuando comentamos un poco el proceso de investigación la ponemos en primer plano, ¿no? Porque una cosa es decir que hay que hacer investigación con las personas con discapacidad, y otras cosas es que las personas con discapacidad tiren la puerta abajo y digan, bueno, basta, hasta acá llegamos en este papel,
queremos ser tratados de otra manera, queremos ser parte de los equipos de investigación, queremos producir conocimiento con ustedes y no nos gusta el modo en el que lo están haciendo hasta ahora. Si bien esta expresión no fue dicha específicamente hacia nuestro equipo de investigación, que no estábamos en ese momento investigando con sordos, nosotros lo tomamos igual, ¿no? Porque nos parece que, dicho en un espacio académico, en el espacio donde nosotros trabajamos, aunque nosotros no fuéramos el equipo destinatario de esa apelación, teníamos que hacernos cargo, ¿no? Tenemos que hacernos cargo como académicos de que se está diciendo algo en el cual tenemos que tomar en cuenta, tomar atención y poder pensar en consecuencia. Entonces, esta primera escena, digamos, decimos nosotros, la escena inaugural de nuestra investigación es esta, que lo que hizo fue poner sobre la mesa la violencia epistémica que se estaba produciendo en esa mesa de conversación de académicos, y que claramente se pudo transformar en una demanda clara, contundente, y que nos empujó a nosotros como equipo de investigación a pensar una investigación que transforme esa relación en la producción de conocimiento, ¿sí? En principio, que transforme la relación sujeto-objeto, ¿sí? El objeto de investigación, los sujetos a los cuales investigo. Esa relación, a nosotros no nos quedó duda de que había que transformarla y hacer otra cosa, ¿sí? Una segunda escena, digamos, que me gustaría recuperar es que luego de que el proyecto se puso en marcha, este proyecto del caleidoscopio del reconocimiento, que después, si quieren, se hacen preguntas, les podemos contar un poco más, pero nosotros conformamos un equipo de investigación con investigadores y investigadoras sordas de distintos puntos del país, con investigadores académicos, lingüistas, historiadores, intérpretes en lengua de señas también de distintos puntos del país, sobre todo de la Universidad Nacional de Villa María y del Comahue y la UNER. Y en esa conformación del equipo hubo, digamos, un momento fundamental de la investigación que fue ofrecer espacios de formación para que sordas y sordos interesados en participar de este proyecto de investigación pudiesen transformarse en investigadores. ¿Y vieron que siempre se dice que uno se hace investigación investigando y se transforma en investigador investigando? Bueno, nosotros nos tomamos de esto que nos decimos a nosotros mismos, los académicos, las académicas, o les decimos a nuestros becarios cuando están en los proyectos. Entonces dijimos, bueno, usemos esta afirmación que usamos para nombrar la tarea de investigación y pongámosla a andar, hagámosla funcionar como tal. Entonces, el primer año de nuestro proyecto de investigación se trató de formar investigadores e investigadoras sordas y sordos en distintas, digamos, en la tarea de la investigación y con, digamos, todas las cosas que eso supone, ¿no? 1 año y medio en realidad nos llevó. Esto nos implicó que tuviésemos que disputar hacia adentro de la academia, que los tiempos de la investigación, cuando uno define hacer una investigación en esta clave, son otros, y hay que pelear también en vía administrativa y con las propias autoridades de la universidad y del CIN, porque esto lo financiaba el CIN, esta investigación. Bueno, que el tiempo era otro, que necesitábamos más tiempo si queríamos hacer una investigación que, digamos, involucrar a las personas demandantes de una investigación dentro de los proyectos del proyecto mismo, ¿no? Entonces, bueno, en esa conformación del equipo, que les puedo decir que fue, digamos, una tarea muy bella, muy intensa, muy desafiante, con muchísimos problemas, pero no por eso, digamos, menos intensa, digamos, y que la tenemos que recuperar. La demanda puntual de la comunidad sorda por el cual surge este proyecto era, digamos, que ellos querían digamos, reconstruir historias de la comunidad sorda argentina, pero no historias de los líderes sordos, ni historias de las instituciones, sino historias en plural, ¿sí? Historias de personas sordas de distintos puntos de nuestro país que tenían algo para contar y que parte de lo que los sordos se proponían era, de alguna manera, documentar esas experiencias como un modo de ligarse generacionalmente dentro de la comunidad sorda, y sobre todo con digamos, un deseo muy fuerte que nos plantearon a nosotros, en relación a cómo dejar
a las niñas sordes algo que les permita inscribirse, ¿sí?, en una serie, inscribirse en una generación, inscribirse dentro de una comunidad. Ellos sentían que si eso no lo podían hacer ellos, todas las experiencias, las narrativas, ¿sí?, incluso además las formas de la lengua que la comunidad sorda había tenido a lo largo del tiempo, iban a quedar, digamos, intangibles, ¿no? Ustedes saben que la lengua de señas es una lengua ágrafa que no tiene escritura y por lo tanto las formas de registro son visuales, ya sea a través de fotos o de videos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la demanda puntual que nosotros recibimos por parte de la comunidad y por lo tanto activamos el proyecto, ¿no? Pero en el momento de la conformación del equipo y que fuimos armándonos y que fuimos estudiando juntos acerca de qué decimos cuando decimos historia, qué decimos cuando decimos comunidad, cuando decimos comunidad sorda, cuando decimos lengua, ¿sí? Todo ese primer momento de ir poniéndonos en común en relación a lo que implicaba la tarea de investigación, ¿sí? Hubo un momento, bueno, definimos ahí en conjunto con una historiadora que, digamos, la forma en que íbamos a recuperar esos testimonios de las personas sordas iban a ser a partir de historia oral, ¿sí? Lo que se llama dentro de lo que es la historia, una de las formas de la historia oral. Entonces, yo recupero también otra expresión que producida en el contexto de la conformación del equipo, en donde nos dijeron, historia oral no nos representa, ¿sí? Entendemos perfectamente que la historia, a qué se refiere la historia oral, que es una historia que no tiene que ver con lo escrito, que tiene que ver con recuperar testimonios y hacer entrevistas, pero la palabra oral para nosotros es muy cara por la historia de la comunidad sorda y lo que han vivido respecto del oralismo. Entonces, nos dijeron, ustedes como investigadores académicos hagan lo que quieran con el nombre. A nosotros no nos digan historia oral. Inventen el nombre que quieran. Si a ustedes les molesta, digamos, si les gusta mucho historia oral y quieren que sea esa técnica la que vamos a usar, o esta estrategia metodológica, pero nosotros no podemos reproducir ni podemos pensar ningún trabajo de investigación que parta de pensar algo con esa palabra, ¿sí? Entonces, bueno, inventaron ellos historia en lengua de señas, ¿no? O historia señada, que va a ser la forma en la que vamos a recuperar estos testimonios, ¿no? Acá lo que quiero remarcar es que cuando uno habla de las subalternidades, ¿sí?, en el espacio de la academia claramente las personas sordas están en una posición distinta de los académicos que no lo somos, y que bueno, un diálogo de saberes lo que digamos, como perspectiva lo que nos empuja a hacer es a recoger, retomar y no desconocer ni desvalorizar ninguna de las intervenciones vinculadas a el proceso de investigación y las formas en las que debemos investigar puestas en este caso las manos, ¿sí?, en la lengua de las personas sordas. Una tercera escena que quiero poner sobre la mesa fue que luego de haber hecho algunos acuerdos sobre las cuestiones metodológicas, sobre la historia, sobre lo que íbamos a entender, en un tercer momento aparece la necesidad de, bueno, ¿a quién vamos a hacer las entrevistas? Y nosotras, como buenas investigadoras que queríamos mostrar una variedad de formas de ser sordes territoriales a lo largo de nuestro país, mujeres, varones, jóvenes, viejos, niños, bueno, distintas formas, digamos, caleidoscópicas, ¿sí?, decíamos, nos vimos interpeladas de manera también contundente cuando el equipo de investigadores y investigadoras sordas nos dijo, nosotros queremos que las primeras personas que vayamos a entrevistar sean las personas sordas viejas, porque las personas sordas viejas se van a morir, y si se mueren, con ellas se van su historia, su relato, digamos, la potencia que tiene recuperar algo del pasado que nosotros como generación joven que somos de sordos no tenemos a la mano. Así que ahí, no saben, luchamos un montón nosotras, porque decimos, pero hay que también mostrar digamos, la diversidad de cómo está conformada la comunidad sorda. Bueno, y la verdad es que llegó un momento en donde dijimos, bueno, claramente esta investigación es una investigación, si ustedes quieren, a demanda. Los demandantes de la investigación son parte del equipo de investigación, y lo que están diciendo tiene fuerza, tiene contundencia, además, digamos,
tenían razón, digamos, de tener ese criterio de la muestra. ¿Cómo iba a ser el criterio de la muestra? Las personas sordas viejas, punto. Bueno, así que bueno, ahí fue otro momento también, digo, en la experiencia del diálogo de saberes, el diálogo en estas circunstancias se vuelve, porque seguimos siendo parte del equipo, tiene materialidad, digamos, ¿no? ¿Qué implica el diálogo? ¿Qué supone este encuentro de saberes, estos socios epistémicos? ¿De qué manera, digamos, podemos darle concreción y materialidad a esto que decimos que queremos hacer? Bueno, cuando los espacios de conversación se vuelven en serio espacios de negociación y de intercambio, se producen cosas distintas, ¿no? Y que por supuesto se resignan cosas, por supuesto, todos resignamos en un equipo de investigación al cual llegamos con distintas motivaciones, con distintas responsabilidades, siempre hay algo que se resigna, pero de eso se trata el